Buenas, soy Alejandro, somos un grupo de la PD13 de Sociología, del grado de Trabajo Social, de la Universidad de Pablo de Olavide y nuestra profesora es María del Pino. Antes de comenzar la lectura, que hablará mi compañera, pues hemos querido hacer como una breve introducción de lo que fue la vida de Jane Addams. Esta mujer fue una socióloga y reformista estadounidense, nació en 1860 hasta 1935. Ella estudió en Illinois, en el Rockford Seminary, y bueno, durante un viaje a Europa en 1887-1888 visitó el centro comunitario de Tommy Hall en Londres, donde se puede decir que fue como un punto de inflexión, ya que encendió su interés por el trabajo social. Una vez que volvió a su país de origen, a Estados Unidos, pues en Chicago en 1889 fundó la Hull House, que fue una institución social dedicada a los inmigrantes, donde tenía una guardería infantil, diversos programas de educación, entre otras cosas. Junto a esa labor en esta institución, que ofrecía pues toda clase de prestaciones sociales a los desfavorecidos en ese entonces, ella también, aparte de eso que hizo en su trayectoria a nivel social, pues trabajó en favor al voto femenino, donde presionó los gobiernos que iban sucediendo, ¿no?, en la historia estadounidense, tanto en defensa de los derechos de la mujer, como de los niños, como de la juventud, entre otras. En 1910 fue la primera mujer que ocupó la presidencia de la Conferencia Nacional de Asistencia Social. Algo más tarde, en 1915, fue presidenta del Congreso Internacional de Mujeres y colaboró en la formación de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Debido a, a estos derechos que ella peleaba y que ella buscaba, pues se vio recompensada en ese momento, y fue en 1920, ya que se aprobó la 19ª enmienda, donde se incluyó en la Constitución americana el derecho al voto de las mujeres, por lo que fue algo histórico, ¿no? Si hablamos de las obras, ¿no?, en su larga trayectoria, pues por otra parte podemos hablar de La democracia y ética social y Paz y pan en tiempos de guerra, sin olvidarnos obviamente de la lectura que leerán mis compañeras, que fue 20 años en el Hull House. Antes de comenzar esta lectura, es decir que en 1931 Jane Addams recibió el Premio Nobel de la Paz, y bueno, debido a que estaba bastante enferma, pues no pudo recogerlo. Así que nada, hasta aquí sería la breve introducción de Jane Addams, y ahora comenzará a leer mis compañeras uno de los capítulos de 20 años en el Hull House, que es Los inmigrantes y sus hijos. Nosotros somos el grupo de la EPD13 de Sociología de la Universidad de Pablo de Olavide, con la profesora María José del Pino Espejo, y nos vamos a presentar una lectura. Exactamente como bien dice mi compañera, vamos a leer un capítulo del libro de Jane Addams, y en este caso el capítulo se llama Los inmigrantes y sus hijos. Desde los primeros meses en Hull House nos resultó mucho más fácil enfrentarnos a la primera generación de ciudadanos de aquella atestada ciudad que a la segunda y tercera generación. Los agricultores italianos y bohemios que vivían en Chicago se seguían poniendo sus mejores ropas los domingos e iban a visitar a sus primos. Paseaban sabiendo al menos lo que es haber caminado por campos arados y aire de campo puro. La segunda generación de ciudadanos pobres con demasiada frecuencia carece de ropa para las fiestas y considera el parentesco algo malo. He oído a un borracho en su momento sensiblero farfullar sobre su buena patria e imaginar que pastoreaba vacas en casa. Y yo sabía que su pobre hijo, que se reía sonoramente de él, pronto se emborracharía también y no podría abrazarse a los interludios pastorales en sus delirios. La hospitalidad sigue existiendo entre los extranjeros, aunque se esconde bajo un falso orgullo entre los más pobres de Norteamérica. Una cosa parecía clara en lo relativo al ocio de los inmigrantes.
Había que preservar y mantener las cosas de valor de sus vidas pasadas y había que hacer que se relacionaran con mejores americanos. Durante varios años, cada domingo por la tarde, todas las familias italianas de nuestro vecindario eran nuestros invitados. Estas veladas se hicieron populares durante nuestros primeros inviernos en Hull House. Muchos italianos cultos nos ayudaron y la casa quedó como un lugar donde los italianos eran bienvenidos y donde se celebraban las fiestas nacionales. Nos llegaban con sus problemas más insignificantes, tristes reliquias de la vendetta, con sus hijos incorregibles, con sus casos hospitalarios, con sus aspiraciones para conseguir ropas americanas y con sus necesidades de un intérprete. Un editor de un periódico italiano se ofreció para establecer una conexión entre nosotros y la colonia italiana, no solo con los napolitanos y los sicilianos de nuestro vecindario, sino con los connazionali cultos de toda la ciudad. Hasta que se fue al sur para comenzar con una colonia agrícola en Alabama, en cuya fundación Hull House había cooperado con entusiasmo. Posiblemente los italianos del sur representan mejor que ningún otro grupo de inmigrantes lo patéticas que resultan las personas de campo, viviendo hacinadas en edificios de ciudad. Y sentimos una gran satisfacción cuando se pudo conseguir que 30 familias de campesinos se mudaran a la tierra que tan bien sabían cultivar. No obstante, comenzar con esta colonia fue realmente caro, pese al hecho de que los colonos compraban la tierra a $2 el acre. Necesitaban mucho más que tierra baldía, y pese a que era posible recaudar las pequeñas cantidades de dinero necesarias para mantenerles durante los 2 primeros y duros años, estábamos completamente convencidos de que empresas de este tipo solo podrían llevarse a cabo adecuadamente con la colonización, que sociedades como Inglaterra habían establecido, o mejor todavía, ampliando las funciones del Departamento Federal de Inmigración. En nuestro primer año se organizó con los alemanes una velada con un propósito similar a la de los italianos. Debido al mayor nivel educativo de nuestros invitados teutones y al inteligente liderazgo de una mujer alemana cultivada, estas veladas reflejaron algo de esas acogedoras relaciones sociales que se viven en la madre patria. Nuestros huéspedes cantaron numerosas canciones, tanto del cancionero alemán como entusiastas canciones del Rin, y lentamente siguieron de forma tenaz un curso de historia y literatura alemanas, recuperando algo de la poesía y los romances a los que habían renunciado hacía tiempo, junto con otras tantas cosas buenas. Descubrimos un fuerte afecto familiar entre ellos y sus hijos angloparlantes, aunque no compartían aficiones y rara vez salían juntos. Quizá lo que más valoraba del Settlement era que les ofrecían salas espaciosas y agradables, con equipamiento musical para su disfrute, y que les hacía revivir su entusiasmo casi olvidado. He visto a hijos e hijas quedarse quietos por la sorpresa, al ver a su madre marcar suavemente el ritmo de una canción que estaba cantando con las agujas de punto, o al ver su desgastada cara enrojecer por los aplausos, al hacer una anticuada reverencia al final de un poema alemán. Era fácil imaginarse que crecía el respeto hacia ella, por la manera en la que trataba a sus hijos, y por el creciente entusiasmo por la literatura, y los recuerdos alemanes por parte de toda la familia. Un esfuerzo para reunir la antigua vida y la nueva, un respeto por la vieja cultura y cierta ruptura con la creencia de que la nueva era la mejor. Esta tendencia de los viejos inmigrantes a perder las comodidades de la vida europea sin compartir las de Norteamérica ha sido condenada con frecuencia por observadores de los respectivos países de origen. Cuando el profesor Mazurek de Praga dio una serie de conferencias en la Universidad de Chicago, quedó consternado por el materialismo en el que habían caído muchos bohemios en Chicago. A los primeros inmigrantes les había conmocionado tanto la oportunidad de poseer bienes inmuebles, probablemente todo un atractivo para la necesidad de tierras en Dallas, y habían decidido tanta energía a hacer dinero que aparentemente todos los demás intereses habían desaparecido. Aún recuerdo un suceso muy emotivo relacionado con una conferencia que el profesor Mazurek dio en Hull House, en la que había instado a sus compatriotas a luchar contra esta tendencia a caer por debajo de su propia cultura y a olvidar el entusiasmo que les había unido durante el movimiento paneslávico. Una viuda bohemia, que se mantenía a sí misma y a sus 2 hijos fregando, rápidamente mandó a su hijo más joven a comprar, con los 25 centavos con los que se suponía que tenían que comer al día siguiente, un ramo de rosas rojas, que entregó al orador como gratitud por su testimonio de la realidad de las cosas del espíritu. Un irresistible deseo de que los hijos de los humildes inmigrantes descubrieran a sus propios padres yacía en la base de lo que había acabado llamándose Hull House Labor Museum.
La primera vez que se me ocurrió fue una mañana de principios de primavera, en la que vi a una mujer italiana que justo delante de su nostálgica cara tenía una rueca con la que hilaba pacientemente hilo con el palo de uso que recordaba todo el sur de Europa. Yo bajaba a la calle Polk, alterada porque parecía dificilísimo tener una relación sincera con las mujeres italianas, y porque éstas perdían con demasiada frecuencia el control y la relación con sus hijos americanizados. Me parecía que Hull House debía de ser capaz de crear alguna iniciativa educativa que construyera puentes entre las experiencias europeas y americanas, de tal modo que brindara a ambas una relación con más significado. Reflexioné sobre el hecho de que quizá el poder de ver la vida como un todo es más necesario en un barrio de inmigrantes de una gran ciudad que en ningún otro sitio, y que la falta de este poder es la fuente más fructífera de malentendidos entre los inmigrantes europeos y sus hijos, como lo es entre ellos y sus vecinos americanos. ¿Y por qué ese abismo entre padres e hijos que se abre a los pies de cada generación debe ser tan innecesariamente cruel e infranqueable para estos desconcertados inmigrantes? De pronto alcé la cabeza y vi a la anciana con su rueda, sentada bajo el sol en las escaleras de un edificio. Podría haber servido como un modelo para una de las obras de Miguel Ángel, pero su cara se iluminó al verme pasar y, alzando su busto para que yo lo viera, alzó la voz y dijo que cuando hubiera hilado un poco más de hilo, tejería un par de medias para su ahijada. La ocupación de esta anciana me dio la clave que necesitaba. No podíamos hacer que la gente joven que trabajaba en las fábricas del vecindario se interesara en esas viejas formas de industria, para que así, a través de sus padres y abuelos, descubrieran una dramática representación de los recursos heredados, de su ocupación diaria. Si estos jóvenes realmente podían ver que la complicada maquinaria de la fábrica había evolucionado de herramientas simples, podrían finalmente dar el primer paso hacia esa educación que el Dr. Dewey define como una continua reconstrucción de la experiencia. También podrían consolidar una veneración por el pasado, que según George es la base de todo progreso sólido. A mi excitante paseo por la calle Polk le siguieron algunas charlas con el doctor Dewey y con uno de los profesores en su escuela que eran residentes de Hull House. En menos de un mes se equipó una habitación a la que invitaríamos a aquellos vecinos que poseyeran viejos artefactos y que estuvieran ansiosos por usarlos. En nuestro vecindario encontramos al menos 4 variedades de esos métodos tan primitivos de hilado y 3 variaciones distintas del uso que se empleaba con ruedas. Estos 7 utensilios se podían organizar creando una secuencia histórica y todos se podían relacionar con el método actual de hilado. En la fábrica se hizo el mismo con las tejedoras y los sábados por la tarde se realizaba una pequeña exhibición de las diversas formas de trabajo de la industria textil. En una misma sala, una mujer siria, una griega, una italiana, una rusa y una irlandesa le permitían ver incluso al observador más ocasional que no hay huecos en la evolución metódica, si consideramos la historia desde un punto de vista industrial. Que la industria se desarrolla de forma similar y pacífica año tras año entre los trabajadores de cada nación, sin importar las diferencias de la lengua, religión o experiencias políticas. Después nos hicimos más ambiciosos y organizamos conferencias sobre historia industrial. Recuerdo que después de una interesante conferencia sobre la revolución industrial en Inglaterra y un retrato de las terribles condiciones en todos los barrios textiles del norte como resultado de la rápida influencia de tejedores a las nuevas ciudades, un sastre de la audiencia habló, sugirió que pese a que el tiempo que había ayudado a aliviar las primeras dificultades en la transición de los tejedores del trabajo manual al vapor, todavía estábamos en los primeros pasos de la aplicación del vapor a este campo, lo cual podía verse en la mujer aislada que intentaba mantenerse cosiendo a mano en casa hasta morir de hambre, como habían hecho otros tantos tejedores. La analogía histórica pareció aliviar al sastre, así como un cuadro en la pared en el que se mostraba el ínfimo lazo del tiempo, que los progresos industriales habían funcionado con vapor comparado con las centurias de trabajo a mano. El progreso humano es lento y quizás nunca ha sido tan cruel como el avance de la industria. Pero, ¿no se siente aliviado el trabajador al saber que en otros periodos históricos ocurrió lo mismo que él está viviendo ahora?
¿No le consuela saber que el reajuste se puede paliar y se puede hacer más corto con acciones juiciosas? ¿Y no tiene derecho al consuelo que una representación artística de la situación puede darle? Recuerdo que la tarde en la que Sartre dio su discurso sentí que se me reprochaba el que ningún poeta ni ningún artista nos hubiera hecho querer a la víctima de los jerseys, como había hecho George Eliot, con el tejedor tardío. Silas Marner. El Museo Textil está conectado directamente con la cestería, la costura, la sombrería, el bordado y la confección, que se enseñaban constantemente en Hull House, aunque se intentaba alejar lo más posible de los otros departamentos educativos. También pudimos hacer una colección de productos, de antiguos instrumentos y de fotografías que son muy sugestivas. Aún así, más allá del valor educativo directo, lo valoramos porque con frecuencia hace que los inmigrantes se conviertan en profesores e imaginamos que se les ofrece un agradable cambio respecto al tutelaje que suelen recibir de los americanos, incluso sus propios hijos. Recuerdo a un grupo de rusas que trabajaban en un cuarto de costura cercano a Hull House y que en Navidad oyeron que Hull House iba a dar una fiesta a la que podrían asistir. Llegaron una tarde en la que, desafortunadamente, no se celebraba ninguna fiesta. Y aunque los residentes intentaron entretenerlas como mejor pudieron con música y refrigerios improvisados, era bastante evidente que estaban muy decepcionadas. Por último, se les sugirió que vieran el Labor Museum, donde gradualmente las 30 mujeres, agotadas y cansadas, se transformaron. Sabía cómo usar el uso y les encantó encontrar el bastidor de hilar ruso. Muchas no habían visto la rueca de hilar, que no había llegado a determinadas zonas de Rusia, y la veían como una nueva y maravillosa invención. Se levantaron los vestidos para mostrar sus enaguas hechas en casa, probaron los telares y explicaron la dificultad de los viejos diseños. En resumen, pasaron de estar siendo entretenidas estúpidamente a divertirse por sí solas. Por las viejas experiencias de los visitantes inmigrantes eran capaces de instruir a sus anfitrionas americanas en un viejo y honorable oficio, como era apropiado para su edad y experiencia. De este modo, el Labor Museum y los talleres señalaron las posibilidades de demostrar que la cultura es una comprensión de las antiguas labores humanas y los pensamientos humanos, el arte con el que se ha aligerado el trabajo duro, algo que el Hull House apenas había comenzado a explotar. Me asaltó el deseo de devolverle a las artes domésticas algo de su antigua santidad y significado cuando era una tarde, asistí a la fiesta de Pascua a la que me había invitado una familia judía del vecindario y en la que se seguía observando el significado tradicional y religioso de la actividad diaria de las mujeres. La madre judía había preparado la comida kosher que distribuía frente a su familia, siguiendo el conocimiento tradicional y con cuidado constante en el empleo de los utensilios. Sobre ella recaía la responsabilidad de prepararlo todo de acuerdo con las instrucciones mosaicas para que su marido y su hijo pudieran exponer de forma adecuada los grandes y difíciles momentos de la historia religiosa. Además del solemne significado religioso de la ceremonia. Mi mente estaba llena de cambiantes imágenes de trabajo femenino, con la que uno se familiariza al viajar. Las mujeres indias moliendo grano fuera de sus cabañas, mientras cantaban alabanzas al sol y a la lluvia. Una fila de mujeres árabes vestidas de blanco a las que una vez había visto esperar su turno para el pozo en Tánger. Mujeres italianas arrodilladas en una fila junto al curso del riachuelo y golpeando sus ropas mojadas contra las lisas rocas blancas. Las ordeñadoras, las jardineras, las vendedoras en miles de aldeas, que son expresiones directas de preocupación y cariño en la base de toda vida familiar. Ha habido algunos testimonios de que el Museo del Trabajo ha revelado el encanto de las actividades primitivas de las mujeres. Recuerdo a una joven italiana que venía todos los sábados por la tarde a una clase de cocina en el mismo edificio, en el que se exhibía el hilado de su madre, y aún así, Angelina siempre dejaba a su madre en la puerta principal mientras que ella iba por la puerta trasera, porque no quería que las demás chicas de su clase
de cocina la relacionaran con una mujer italiana que llevaba un pañuelo sobre la cabeza, burdas botas y enaguas cortas. Sin embargo, una tarde Angelina vio a su madre rodeada por un grupo de visitantes en la escuela de educación, que admiraban el hilado, y por su conversación concluyó que su madre era la mejor hilandera del uso de América. Cuando me preguntó si era cierto lo que había entendido, aproveché para describirle al pueblo italiano en el que había vivido su madre, algo de su vida libre y cómo ella y sus vecinas habían desarrollado su habilidad de hilado superior a la del resto de pueblos vecinos. Me extendió un tanto la libertad y la belleza de esa vida, en cómo de difícil debió de ser cambiarlo todo por un apartamento de 2 habitaciones y sustituir un hermoso pañuelo hecho a mano por un horrible sombrero de un centro comercial. Insinué que es muy injusto juzgarla por estas cosas y que mientras ella dependía de su hija para aprender las nuevas maneras de hacer las cosas, también tenía derecho a esperar que su hija supiera algo de las viejas costumbres. Lo que no pude transmitirle a la niña, pero rondaba persistentemente por mi cabeza, era que toda la vida de su madre había transcurrido en un lugar aislado, regido por las normas de las prácticas tradicionales de su zona, hasta el punto de que su religión se aferraba a santidades locales, a la ermita en la que siempre había rezado, al suelo y a las paredes de la iglesia baja y aprovechada. Y de pronto le habían arrancado de todo aquello y literalmente le habían echado a la mar, alejándola de los sólidos hábitos de su vida religiosa y doméstica. Y ahora caminaba tímidamente, pero con una delicada conmovedora sobre una orilla nueva y extraña. Era difícil de ver que pensar en su madre era un entorno distinto al del apartamento. Era completamente nuevo para Angelina y finalmente tuvieron lugar 2 cosas. Permitió que su madre sacara de la gran caja de debajo de la cama las prendas hechas a manos que antes había escondido por burdas y entró abiertamente al Museo del Trabajo por la misma puerta que su madre, orgullosa al fin del dominio del arte que tanto habían admirado todos. El club de corbateras que anteriormente se reunía en Hull House se molestaba continuamente ante cualquier intento por parte de su directora de aumentar sus culturas. Una vez la presidenta dijo que no le sorprenderían aburrida en una conferencia, que tenía el club para divertirse y que al buscar entretenimiento después de un duro día de trabajo era lo más normal. Una tarde vi al club entero escuchando a un ponente bastante estirado en el Museo del Trabajo y ante el malintencionado comentario que le hice a la presidenta de que me sorprendía verla disfrutar de una conferencia, me contestó que ella no llamaba eso una conferencia, sino acercarse a las cosas con las que trabajaba todo el rato. Quizás fue el homenaje más sincero que hemos recibido nunca sobre el éxito de nuestro proyecto. El Museo del Trabajo demandaba continuamente más espacio y su enriquecimiento con una exhibición de tejidos finos prestados por el Museo Fields y posteriormente por unas muestras curiosamente elegidas de cestería de Filipinas. Los talleres habían incluido finalmente a un grupo de 3 o 4 mujeres irlandesas, italianas o danesas que se habían convertido en una fuerza de trabajo permanente en el trabajo textil que había evolucionado a una industria autosuficiente con la venta de sus productos hechos a mano. Estas mujeres y unos pocos de hombres que vinieron al museo a utilizar sus habilidades europeas en alfarería, metales y madera demostraron que con las colonias inmigrantes podían darle una nueva vida americana a algo muy valioso si sus recursos se estudiaban y desarrollaban inteligentemente. Recuerdo un italiano que había decorado los marcos de las puertas de su apartamento con un bonito diseño que previamente había usado para tallar el retablo de una iglesia napolitana, cuyo carcero lo echó basándose en la destrucción de su propiedad. Se sintió herido, no tanto porque lo hubieran echado de su casa, sino porque se hubiera despreciado de esta forma su trabajo. Dijo que cuando la gente viajaba por Italia les gustaba ver las tallas de madera, pero que en Norteamérica solo le sacan dinero. En ocasiones, la supresión del instinto del trabajo artesano, de las habilidades, tiene resultados mucho más desastrosos. Un bohemio cuya hija pequeña había asistido en Hull House en uno de sus periodos de heredad literalmente había estado a punto de matarla por estrangulamiento y posteriormente se suicidó en un delirium tremens. Sobre su esposa, que se quedó en Hull House durante una semana después del desastre hasta que se le buscó un nuevo apartamento, se mostró un día un anillo de oro que su marido le había hecho por su compromiso matrimonial. La pieza exhibida, una habilidad exquisita, y la mujer contó que a pesar que su viejo país le había ofrecido orfebre, en Norteamérica había pasado 20 años paleando carbón en la sala de la caldera de una gran planta industrial. Dijo que cada vez que veía acercarse uno de sus ataques de inquietud y agitación que precedían a sus periodos de debilidad,
si podía dar un trozo de metal y persuadirle al que se quedara en casa y lo trabajara, el tiempo pasaba sin ninguna catástrofe, pero que nada más podía sosegarlo. Una historia arrojó la luz sobre la lucha del fallecimiento y del estúpido desajuste que había acabado con él. ¿Por qué nunca lo habían contado? ¿Por qué nuestro interés por las sorprendentes habilidades musicales de su hija no había impedido ver la habilidad artística del padre? Habíamos olvidado que una ocupación tradicional puede fijar las bases de una vida normal, que el arte con el que un hombre consuela el trabajo duro puede ser la salvación de su temperamento incierto. Hay muchos ejemplos de hijos adultos con una fidelidad conmovedora hacia sus padres inmigrantes. Un joven que día tras día asiste a ceremonias que ya no expresan sus convicciones religiosas y que intentan en vano que su padre ruso, judío, se interese en los problemas sociales. Una hija que podría ganar muchísimo más dinero como estenógrafa si pudiera trabajar de lunes por la mañana hasta el sábado por la noche, pero que silenciosa y dócilmente hace corbatas y gana un salario bajo para así complacer a su padre, no trabajando los sábados. Estos jóvenes, como la madre, como la pobre Maggie Tulliver, ha llegado a la conclusión, a través de muchas experiencias dolorosas, de que la compasión, el recuerdo y la fidelidad son vínculos naturales vitales. No obstante, los padres inmigrantes en ocasiones imponen una fidelidad de forma despiadada, ansiosos de dinero y acostumbrados a la autoridad patriarcal de los campesinos. Tratan a sus hijos como si fueran esclavos, les obligan a entregar todo su salario y no les dan tiempo ni dinero para sus placeres. Hay muchos ejemplos convincentes de que esta severidad paternal frecuentemente lleva a la delincuencia juvenil. Un chico polaco de 17 años vino un día a Hull House para pedir una contribución de 50 centavos para unas flores para el funeral de un amigo miembro del club de los chicos de Hull House. Bastaron unas pocas preguntas para descubrir que era mentira, con lo cual el chico se vino abajo y medio desafiante afirmó que quería comprar entradas de 25 centavos para un baile, una para su chica y otra para él, que pese a que se había trabajado una fábrica de fundición de latón durante 3 años y lo habían ascendido 2 veces, no tenía ni un penique porque siempre tenía que darle a su padre el sobre de la paga sin abrir. Mire la ropa que me compra, remarcó como conclusión. Las chicas quizás se los controlaba más rígidamente todavía. En una investigación recientemente de 200 chicas trabajadoras se descubrió que un solo chico por ciento podían usar su propio dinero y que el 72% le daban a su madre lo que ganaban, literalmente hasta el último penique. A través de esta pequeña investigación conocimos a Medalla, una hermosa niña alemana que ayudaba a su madre viuda a cuidar año tras año a una amplia familia con niños pequeños. Su madre aprobaba al hombre que la estaba cortejando y permitió que Marcella aceptara su invitación para un baile, pero no le concedió ni un penique para reemplazar con un nuevo vestido el que ya tenía soso y desgastado. Marcella estuvo una noche entera sin dormir y lloró amargamente, aunque sabía perfectamente que la factura del médico por la escarlatina estaba todavía sin pagar. El día siguiente, cuando cortaba 3 trozos de brillante seda rosa, se le ocurrió que podría servirle para hacerse una bonita blusa para el baile. Con nostalgia vio cómo la liaban en papel y lo metían sin cuidado entre las cosas del comprador. De repente el paquete se cayó al suelo. Nadie estaba mirando y rápida como una centella, la joven lo cogió y se lo metió bajo la blusa. El despiadado detective de los grandes almacenes descubrió el robo y para dar ejemplo insistió en llevar el caso a juicio. La pobre madre lloró desconsolada por esa caída de su frommes Mädchen y nadie tuvo el valor de abrirle los ojos. Conozco a un joven polaco cuyos ahorros iban íntegros para su padre, que ásperamente rechazaba darle algo de dinero suelto. Una Navidad, sus hermanas pequeñas, después de que su madre les dijera que era demasiado pobre como para tener regalos en Navidad, recurrieron a su hermano mayor, ya que él ganaba dinero por sí mismo. Halagado, pero a la vez sin recursos, la noche antes de Navidad caminó tranquilamente por los grandes almacenes del vecindario y robó un set de maricura para una de sus hermanas pequeñas e hilo y abalorios para la otra. El detective de la tienda lo pilló en la puerta como a uno de los muchos chicos a los que los grandes almacenes locales arrestaban durante las semanas antes de Navidad. En ese periodo de media cogen aproximadamente entre 8 y 20 al día. Los delincuentes más jóvenes rara vez llegan a juicio, pues o bien se les manda a casa con una advertencia o son enviados con los agentes de la Juvenile Protective Association.
La mayoría de estos infractores prematuros buscan ropa americana y otros simplemente buscan cosas para jugar. La profusión y variedad de lo que les muestra les distrae y su sentido moral se ve confundido por el ambiente general de la liberalidad. Estos esfuerzos desastrosos no se diferencian de los muchos jóvenes que son arrestados continuamente por pequeños hurtos porque ansían llevar algo de comida o combustible a casa que alivie la angustia y la necesidad de la que con tanta frecuencia oyen hablar. El carbón de los carromatos, las verduras que se exhiben en la puerta de las verdulerías e incluso los bloques de madera que se han aflojado en las calles pavimentadas son un reto para su capacidad de ayudar en casa. Un chico bohemio que había salido en libertad condicional de un correccional de menores del propio Tribunal de Menores le llevó a la encargada 5 pollos robados para la cena del domingo y dijo que sabía que la comisión estaba teniendo problemas para alimentar a tantos niños y quizá esas aves podrían ayudar. Los honestos padres inmigrantes, completamente ajenos a las leyes americanas y a las normativas municipales, con frecuencia mandan a algunos de sus hijos a coger carbón de las vías del tren, a estar a las 3 de la mañana junto a la puerta lateral de un restaurante en el que tiran la comida pasada, o a recoger grano para los pollos al pie de las cintas transportadas de grano o de los vehículos de transporte. La última costumbre es la responsable de que se arrestara a gran número de chicos por romper los precintos de los vehículos de cargamento de grano. Para chicos educados así es fácil aceptar la oferta de un trapero para traerle barras de hierro almacenadas en patios de carga. Hace muy poco 4 chicos han conseguido transportar y venderle a un hombre 2 toneladas de hierro. 4/5 de los niños que acaban en el Tribunal de Menores de Chicago son niños extranjeros. Los que más delitos cometen son los alemanes, seguidos por los polacos. ¿Sufren los niños del exceso de virtud de esos padres que tanta ansia tienen de poseer una casa y tierras? Con frecuencia se ve padres codiciosos en el tribunal, totalmente derrumbados cuando el joven americanizado se agarra con dolor a su padre campesino como si siguiera siendo un niño asustado en las bodegas del barco que los trajo a Norteamérica. Muchos de esos chicos han conocido el valor y el sufrimiento a través de un prematuro aterrizaje forzoso en la ciudad y se han deshecho del control parental al desembarazarse con impaciencia de las costumbres extranjeras. Chicos de 10 y 12 años se niegan a dormir en casa porque prefieren la libertad del sótano de una vieja cervecería o un almacén abandonado a la obediencia que le exigen sus padres. Durante el día, estos niños viven de la leche y el pan que roban de los porches traseros después del reparto matinal. Esos niños se quejan de que no hay diversión en su casa. Una joven al que la City Garden Association le había dado un terreno baldío para cultivar insistió en plantar solo maíz para palomitas e intentó ofrecerle la cosecha entera a la Hull House para usarla en las fiestas, con la condición de que se le invitara a todas y cada una de las fiestas. También hay pequeños grupos de jóvenes disolutos que se enorgullecen de su habilidad para vivir sin trabajar y que desprecian todas las costumbres honestas y formales de sus padres inmigrantes. Son a la vez una amenaza y un foco de desmoralización. Los desconcertados padres de los niños que llevan desaparecidos días o semanas, incapaces de hablar inglés y sin conocer la ciudad, vienen con frecuencia a la Hull House mostrando una desesperación que descarna, como si hubieran descubierto un nuevo tipo de sufrimiento que no se puede curar como hacen con los dolores ya conocidos. Es como si no supieran cómo buscar a sus hijos sin la ayuda de estos. Quizá lo más patético de estos casos es la revelación de la dependencia prematura de los mayores y sabios en los jóvenes e insensatos que con frecuencia es la responsable de la situación, pues les ha hecho creerse excesivamente importantes y les ha dado la falsa seguridad de que pueden cuidarse por sí mismos. También el caso de una chica italiana que ha recibido clases de cocina en la escuela y que ayudará a su madre a conectar a la familia con los hábitos alimenticios americanos, así como sus costumbres domésticas. Que la madre nunca hubiese horneado pan en Italia, solo lo había amasado y después lo había llevado al horno del pueblo. Hacía que los conocimientos que tenía la hija de la complicada cocina fueran mucho más valiosos. Lo mismo se puede decir de la joven que aprende a coser en la escuela y, muy especialmente, de la joven que recibe las primeras nociones básicas sobre el cuidado de los niños. Ese habilidoso cuidado que todo niño necesita si quiere sobrevivir a un segundo verano. Como resultado de su educación, recuerdo a una joven que le explicaba a su madre italiana detenidamente que la razón por la que los bebés en Italia
tenían tanta salud y los bebés en Chicago eran tan enfermizos no era porque los bebés de Italia tomaran leche de cabra y los de Norteamérica tomaran leche de vaca, como su madre insistía, sino porque la leche de Italia era de buena calidad y la de Chicago no. Le contó que cuando ordeñas tu propia cabra delante de tu casa, sabes que la leche es buena, pero cuando compras leche de la tienda de comestibles, después de que la hayan traído desde campos a varios kilómetros de distancia, no puedes saber si es adecuada para el bebé hasta que los hombres del ayuntamiento que han supervisado todo el viaje de la leche digan que es bueno. Así, a través de la enseñanza cívica en las escuelas, las mujeres italianas se van urbanizando lentamente en el sentido en el que sus propios ancestros latinos usaban esa palabra, y así los hábitos de toda familia cambian. Las escuelas de las colonias de inmigrantes se merecen todos los elogios que se puedan otorgar para su labor como agencias americanizadoras, y no hay duda de que el programa, que evoluciona rápidamente hacia experimentos de escuelas de verano, influirá más directamente en las casas. Es difícil escribir sobre la relación que existe entre los inmigrantes más ancianos y que más experiencia tienen de extranjeros, y los niños de otras nacionalidades, los italianos, que ven cómo vuelcan sus carretillas de fruta simplemente porque son italianos asquerosos, o los vendedores ambulantes rusos, que son apedreados hasta sufrir en ocasiones heridas de gravedad, porque esa acción se ha convertido en el código de honor de una banda de chicos que muestra así su menosprecio. Los miembros de la Protective Association of Jewish Peddlers, asociación protectora de los vendedores ambulantes judíos, que se organizó en Hull House, narraban experiencias de su vida diaria en las que se trataba a ancianos con tan poco respeto y en las que su preciada dignidad quedaba tan maltratada que quienes las escuchaban podían captar la pasión del líder en los viejos textos. Era como un hombre que hablaba de un tópico viendo representada su propia experiencia y cuyo discurso nos emocionaba como solo pueden hacerlo frases que no son familiares. A los griegos les embargan la cólera cuando se les golpea con su propio nombre como apelativo o propio. Sin duda, estas dificultades se minimizarían en Norteamérica si hiciéramos frente con valor e inteligencia a nuestro problema racial, y los propios inmigrantes mediterráneos pueden ofrecernos una valiosa ayuda. Ciertamente, son menos conscientes que los anglosajones de la diferencia de color que quizás por su relación tradicional con Cartago y Egipto. Escucharon con interés y respeto los discursos eruditos que dio el catedrático Dubois en la Hull House en el cumpleaños de Lincoln, sin que parecieran darse cuenta de la diferencia de raza que el color acentuaba de forma tan absurda. Y a mi regreso, de diversas conferencias que se celebraron a favor del progreso de la gente de color, tuve numerosas conversaciones muy reveladoras con vecinos cosmopolitas. La celebración de actos nacionales siempre ha sido una fuente de nuevo entendimiento y camaradería, no solo entre los miembros de colonias extranjeras contiguas y los vecinos americanos, sino también entre ellos y sus propios hijos. Uno de nuestros primeros eventos fue una entusiasta conmemoración del cumpleaños de Garibaldi. Ese imponente gusto que se lleva a Hull House, esa velada, fue durante mucho tiempo la principal decoración de nuestro recibidor. El objeto entusiasmó a los connacionales, a los que Ruskin no llamaba la plebe, sino compañeros, por su habilidad para sentir compasión rápidamente. Una gran reunión helénica que se celebró en la Hull House, en la que los eruditos de reconocida reputación relataron tanto en griego como en inglés las hazañas del periodo clásico, que nos brindó una nueva sensación de camaradería con nuestros vecinos griegos. Con el alcalde de Chicago sentado a la derecha del patriarca de la Iglesia Ortodoxa griega, uno tenía la curiosa sensación de que era posible trasplantar en nuevo y burdo Chicago algunas de las tradiciones de la propia Atenea, por lo que tanto amor profesaba este grupo de ciudadanos. En efecto, los griegos solemnemente consideraban sus tradiciones como su profesión más preciada, y en una ocasión la colonia griega celebró reuniones para protestar por la agresión de los búlgaros a Macedonia. He oído que los búlgaros están intentando establecer un protectorado, no solo para su beneficio inmediato, sino también para poder reivindicar una historia gloriosa para su bárbaro país. Se dice que, basándose en ese protectorado, ya están enseñando en sus escuelas que Alejandro Magno fue búlgaro y no pasará mucho tiempo antes de que afirmen que Aristóteles también lo fue. Una humillación que los griegos jamás tolerarán. Para mí, la celebración del centenario del nacimiento de Mazzini fue un tema de gran interés. Durante ese día, a lo largo y ancho del mundo, todos los italianos que creen en una Italia unida se convierten en uno,
recuerdan las esperanzas de ese hombre que, con toda devoción que sentía hacia su país, todavía sentía más devoción por la humanidad, y que le lanzó a todos los obreros italianos un llamamiento tan filosófico, tan repleto de anhelo por la rectitud, que trascendió en todas las fronteras nacionales y se convirtió en el toque de trompeta para los deberes del hombre. En esta celebración del centenario de su nacimiento, cada niño recibió en su escuela una copia de este documento. Y mientras la rama de la Sociedad de la Joven Italia de Chicago entraba en Hull House y nos ofrecía un heroico busto de Mazzini, deseé fervientemente que la juventud italiana que había entregado su futuro a Norteamérica se convirtiera de verdad en los apóstoles de la fraternidad entre naciones y que nuestra ciudadanía norteamericana pudiera construirse sin perturbar estos fundamentos que se afianzaron tiempos atrás. Bueno, y para hacer un poco resumen sobre el capítulo que nosotros hemos elegido, que era el de los inmigrantes, vamos a hablar un poco de James Adams. Pues James Adams fundó la Hull House, una casa de acogida en un barrio pobre de Chicago, donde se pretendía dar respuesta a las necesidades del vecindario y que trabajó 3 principios. El primero fue la participación, el segundo fue el respeto y el tercero la concepción de las desigualdades sociales. Esto era algo estructural y todas aquellas acciones que llevó a cabo favorecieron mejoras en la vida de las mujeres urbanas, de sus familias, de sus condiciones laborales y además dieron lugar a investigaciones que influyeron a la hora de cambiar leyes como la de la vivienda o la de la regulación del trabajo infantil. Tras las experiencias en Hull House, James Adams apostó por la defensa de la comparación no violenta para la superación de las desigualdades sociales. Para ello, extendió su trabajo a nivel internacional, participando durante el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el Women's Peace Party y presidiendo además el Congreso Internacional de Mujeres en La Haya en 1915, donde participó en uno de los comités visitando a los países europeos que formaban parte del conflicto. A pesar de las críticas recibidas por sus posicionamientos en la guerra, James Adams nunca dejó de luchar por la justicia social, manteniéndose firme y coherente durante toda su vida, en el uso del diálogo, el debate y la reflexión como base para este cambio.